Después preguntó Jesús a la gente: ¿por qué vinís con espadas y palos a arrestarme como si fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y no me apresasteis. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. Y en aquel momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pues bienvenidos una vez más a nuestro ya quinto episodio. Ya vamos avanzando. Sí, qué rápido, la verdad, sí se ha pasado rápido. Muchas gracias a todos los que nos escuchan nuevamente, a los que están aquí presentes, viendo el video en nuestro canal de YouTube o escuchándonos en Spotify. Les mandamos un abrazo, un saludo ahí desde donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Y pues también, aparte de agradecerles por escuchar también me gustaría aprovechar e invitarlos a escuchar el episodio anterior, el episodio número 4, donde tuvimos a un invitado muy especial, al cual le mandamos nuevamente un saludo. Un invitado muy, muy especial, un amigo muy cercano desde hace muchos años, ¿verdad? Un amigo nuestro, de los dos, inclusive compañero ahí de grupo de alabanza y ya muchos años. Y tratamos justamente un tema pues muy actual, muy relevante en nuestros días, ¿no? Sobre la ansiedad y la depresión. Ahí respondemos la pregunta de pues si nosotros como creyentes podemos llegar a pasar por una situación así, ¿no? Si realmente, porque muchas veces nos preguntamos pues eso de si nosotros, yo soy hijo de Dios, yo no debería estar pasando por esto, o nos sentimos mal, o a veces no entendemos el por qué nos encontramos en circunstancias así. Entonces, si tú has pasado, estás pasando, o conoces a algún familiar, amigo cercano que se encuentra en una situación así, pues yo creo y espero que este episodio pueda ser de bendición. Les invito a que lo compartan, con amigos, con conocidos, y bueno, pues sigamos aprendiendo la palabra de nuestro Señor juntos, ¿correcto? Y abordamos pues lo importante, ¿no? Personajes bíblicos que pueden llegar a pasar estas circunstancias. Sí, exactamente. Y también pues los invitamos a ver pues el primero, el segundo. Todos, si no los han visto. Y principalmente pues tocando este punto, ¿por qué no el tercer episodio, que fue sobre las traducciones de nuestra Biblia? Que si se pudieron haber dado cuenta, pues Kevin leyó de su celular, no de la Biblia, porque leímos otra versión. ¿Por qué? Porque pues esta versión nos pareció más entendible que la de Reina Valera. Sí, en este caso sí, un versículo que se entiende un poquito más fácil al contexto del pasaje. Al contexto, entonces por ahí pues los invitamos a ver el tercer episodio de las traducciones de nuestra Biblia, ¿no? Conociendo más nuestra Biblia. Y hablamos justamente de eso, de que pues lo importante es estudiar, escudriñar, no quedarnos con una traducción, sino ver justamente, escudriñar y buscar, pues, también yendo al idioma original, pues la ideal, ¿no? ¿Y qué te parece si ya abordando el tema de hoy? Así es, pues contextualizando un poco, pues vamos a empezar con un pequeño resumen. Ok. Para entender un poco mejor. Y es el punto de cómo es que como pueblo, judíos en este caso, pues tienen un concepto de un Mesías, ¿no? Un concepto de un Mesías, y cómo llegan a este proceso de pues en cierto sentido, no todos los judíos, ¿verdad? Pero en cierto sentido a no aceptar a nuestro Mesías como el Mesías. Como el Mesías, sí. ¿No? Entonces es un proceso pues muy, muy largo que empieza pues de primera, pues que es una desobediencia, porque todo es por desobediencia, y tenemos que entender en primera que dentro del pueblo de Dios, del que habla en el mal llamado Antiguo Testamento, está conformado por 12 tribus, y las 12 tribus por desobediencia se separaron, se desligaron de la una a la otra. 10 tribus y 2 tribus, Judá y Efraín, y las demás tribus restantes, que son 10. Unas pues se asimilaron, se esparcieron por el mundo, pero 2 quedaron, Judá y Benjamín. Uh-huh. Y dentro de esas, pues la mayoría de los profetas
empiezan a hablar a esta casa, como también el regreso de las 10 tribus. Pero en base a eso, los judíos, que es lo que queda y conocemos hoy en día, por eso está Jerusalén, el pueblo judío, como hoy en día, sí, el pueblo el pueblo judío, judío, así es. Entonces, sobre esto, ellos esperan o tienen la perspectiva de un Mesías diferente. Y que todavía no ha llegado. Y que todavía no ha llegado para ellos. Exactamente. ¿No? Y sobre eso vamos a empezar a abordar lo que es el tema de cómo es el Mesías para los judíos. Sí, exactamente. El Mesías esperado para los judíos. Exactamente, porque definitivamente se podría decir que pareciera, y que hasta cierto punto sí, estamos hablando de dos Mesías diferentes, ¿no? Que evidentemente, pues nosotros hemos entendido, claro, desde luego, quién es el Mesías, por qué es el Mesías, y qué es lo que vino a hacer cuando estuvo en esta tierra, y qué es lo que vendrá a hacer cuando regrese. Pero eso lo sabemos nosotros, y ahora, y con el entendimiento y la revelación, y todo digamos que la totalidad de las escrituras que tenemos hoy en día. Pero para el pueblo judío, pues no. No Es así. Y lo vemos en todo esto de Primera Reyes, Crónicas, todos los procesos por los que pasaron, todos estos reinos que los conquistaron y los oprimieron. Exacto. Y en esa opresión, no sé si pueda leer Jeremías 30. Sí. Entonces me acompañan a leer Jeremías 30, es el 16-18. Vamos a leer, dice... Claro, dentro de esta opresión que tenían y que ejercía pues el reino que los conquistaba, pues querían algo, ¿no? Y en base a eso habla Jeremías. 30:16 dice: pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Eterno: he aquí yo hago volver los cautivos de la tienda de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Entonces, ¿qué esperan? Pues lo que acabamos de leer, ¿no? Esta opresión que ejercían pues todas pues los que los conquistaron esperaban una libertad. Así es exactamente. Ese era el entendimiento, no solo para el pueblo judío en este caso de las escrituras, sino justamente pues lo que ellos esperaban, ¿no? Alguien que por fin los libertara pues posteriormente, debido a esta desobediencia que tú mencionas, pues que los libertara de toda esta pues literal esclavitud, esta opresión. Y entonces es interesante, es curioso que dentro de todas las profecías que podríamos encontrar, como vemos un punto, ¿no? O algo similar entre todas, ¿no? De lo que hablan los profetas. Es que los judíos, o el pueblo judío, pues lo que espera, o el tipo de Mesías que esperan, pues es la recolección y el conjunto de todas las 12 tribus. Que esas 10 tribus que fueron dispersadas entre el mundo regresen. Eso es lo que su Mesías haría y juntaría otra vez y reuniría a todo un pueblo. Volverían a ser un pueblo, quitándoles del cautiverio, libertándolas. Entonces es lo que espera pues el pueblo judío. ¿Te parece si leemos justamente en Jeremías capítulo 23, versículos del 5 al 6? Justamente, pues todo el contexto de este pasaje, de este capítulo, habla de todo eso. Y bueno, una vez más, no solo aquí, ¿no? Sino en un montón de profecías. Todo se trata de esto, y aquí específicamente dice, capítulo 23, versículo 5, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán el Señor justicia nuestra. Entonces,
pues justamente ese es el Mesías que estaban esperando. Así es. Es el Mesías que aún hasta la fecha espera el pueblo, Claro. el pueblo judío. Y ojo, hablando específicamente del pueblo judío, que es nada más la tribu de Judá, junto con la de Benjamín, que al final de cuentas quedaron con el nombre de Judá. Sí, De quedaron la tribu unidas. de Judá. Exactamente, quedaron unidas. Entonces, es Judá, son los judíos, justamente los que esperan este Mesías, que pues se le podría llamar como Mesías triunfante, ¿no? Este Mesías que pues les va a dar la victoria de toda esta opresión, que va a restaurar a su pueblo y va a volver a gobernar sobre ellos como hijo y descendiente de David, justamente. Entonces, pues nos topamos con esta perspectiva de este Mesías que viene a pelear la guerra por ellos y a vencerla y a vencer a sus enemigos. Un David. Y a triunfar, exactamente. Un David, justamente, un descendiente de David. Y, por el contrario, tenemos la perspectiva que yo creo que es con la que hemos crecido nosotros, Ok. como creyentes, que es un cordero. Un cordero, Un cordero sufriente, ¿no? cordero sufriente, Así un es. cordero que es llevado al matadero para derramar toda su sangre por el perdón de Por el nuestros perdón de pecados. los pecados. Y aquí entra este paralelismo, ¿no? Tenemos a un Mesías que es un cordero que se humilla, que no se defiende a sí mismo y que da su vida por cada uno de nosotros. Y del otro lado, pues un guerrero, Un guerrero, un exactamente. David, que en batalla, libertador, que va a derramar justicia y va a dar en libertad al pueblo y unificar el reino. Exactamente. Y esta es como el aspecto interesante, porque aún en profecía existe este como versus, ¿no? De este Mesías de cordero sufriente, ¿no? Así El es. cordero inmolado, y este otro Mesías, porque aún en aspecto de doctrina o de creencia, pues justamente para los judíos, no todas las profecías que en este caso nosotros entendemos que hablan del Mesías, pues para ellos no hablan necesariamente del Mesías, hablan de Israel, hablan de otros sucesos, para ellos unas ya se cumplieron, otras aún no se cumplen. Entonces, realmente hablando en términos de profecías, para el pueblo judío, ni siquiera nosotros las que podríamos aplicar hacia el Mesías, ellos dicen, no, es que esa no habla del Mesías, ¿no? Y tienen otro entendimiento justamente de quién es el Mesías, pero sin embargo... Perdón, mira Sí, que he visto algunos documentales que les leen principalmente de estos pasajes del siervo sufriente. Uh-huh. Y les dicen, ¿a quién se le vienen a mente? Sí, claro. Ah, pues puede ser a esta persona que se crucificó, que fue crucificada, ¿no? Entonces, claro, sí la pueden llegar a asimilar, pero con ese pequeño velo Así tal es. vez de falta de entendimiento, ¿no? Así es, sí, de hecho sí es muy, muy interesante, yo también me he topado con eso y pues sí, ¿no? Es como de ya, insisto, porque nosotros, claro, hablamos de esta parte de la historia, pero ellos no tenían en ese entonces esa parte del cumplimiento de esta cuestión y ni la educación ni el crecimiento con esa idea, ese pensamiento. Para nosotros es como de, pues está claro, ¿no? Pero pues no es tan así y es de entender y tiene su porqué, desde luego, Sí. pero también tiene su porqué de entendimiento de que, bueno, tienen otra educación, otro entendimiento de las escrituras, pero al mismo tiempo sabemos que proféticamente, pues así tenía que ser, ¿no? Todo tiene su lugar y su tiempo. Y su tiempo, sobre todo. Exactamente. Entonces, pues justamente tenemos estas diferencias entre estos Mesías y nosotros hemos aprendido y entendido ese Mesías crucificado. Y llegamos, ¿no? Obviamente, pues es inevitablemente llegar a ese momento de la crucifixión. Y pasa algo muy interesante, algo muy, muy peculiar que leemos en las escrituras, y es que llega el momento de la aprehensión del Mesías. Justamente el versículo que leíamos hace un momento de Mateo. Y es curioso porque, bueno, obviamente sabemos, Judas, pues ya sabemos, ¿no? Traiciona a Jesús, bueno, Yeshua, como nos gusta llamarlo, su nombre en hebreo. Y una vez que lo traiciona, que lo vende, pues ya es aprendido. Y vemos que dice que los discípulos lo abandonaron. Lo abandonan, lo dejan. Pero se esconden. Posteriormente ahí luego Pedro justamente dice, no, yo no lo conozco. Y quiero que por un momento imaginen esa escena de
12 hombres que siguieron por 3 años aquel que decía ser el Mesías, que por lo tanto, de acuerdo a lo que vemos, ¿qué tenía que hacer? Venir y pelear, ¿no? Y liberarlos en ese caso del contexto y de la época de la esclavitud romana, ¿no? Y del yugo romano que tenían. Como Pedro hasta tenía su espada, él ¿no? ya Preparado, está, exacto, listo, porque él que decía, bueno, pues ya tocó, ¿no? Ya viene, ahora sí, ya es hora de pelear. Claro. Ya es hora de defendernos en serio, porque el Mesías tenía, o sea, llevaba ya tiempo de que lo querían agarrar, entonces dijo, bueno, ya ahora sí, ¿no? Y ahora sí es hora de agarrarnos aquí a espadazos, pero pues justamente imagínense esa escena de estos discípulos, estos hombres que por 3 años vieron los milagros, las maravillas, creyendo y siguiendo a este hombre que dice ser el Mesías, y en eso siendo vencido, siendo prisionado, siendo torturado, humillado y por último clavado en una cruz hasta la muerte. Y es que aquí el detalle es que para un judío era impensable la idea de un Mesías muerto. O sea, ya no estoy hablando de que ellos decían, ay, no, el Mesías no... No, es que literalmente no pasaba por su mente que el Mesías tenía que morir. No. Ellos jamás tenían esa idea de que un Mesías... O sea, si moría, porque no era... bueno, no sé si algunos de ustedes conozcan y sepan esto, que en la época de Jesús, él no era el único que decía ser el Mesías. Ya había muchos en ese entonces que llegaban, ¿no? Ahí a decir que lo eran, pero pues obviamente ninguno tuvo relevancia y obviamente ¿qué pasaba? Pues justamente esto, que si alguien decía ser el Mesías y obviamente no había las señales que tenía que tener, o por el contrario, pues terminaba muerto, pues no, pues obviamente no lo es. Yo creo que hoy en día, si no tuviéramos tal vez ese pedazo en el que el Mesías resucitó en nuestras Biblias, el que vino, se le presentó a los discípulos, nosotros igual no tendríamos ese entendimiento o quiero pensar de que un Mesías tenía que morir. Claro. Nosotros mismos, aún teniendo la Biblia, tal vez poniéndome en su lugar de los discípulos, podría yo igual pensar de que, wow, ¿cómo es posible, no? Claro, totalmente, porque eso lo entendemos después, eso lo entendemos después, pero es que en realidad, sí, por supuesto que hasta cierto punto, esta idea y esta perspectiva judía es cierta, ¿no? Es verdad, pero entonces es ahí donde entra la decepción mesiánica. Entra su decepción de aquel Mesías que ellos esperaban, que ellos anhelaban y que ya creían tener ahí, que convivieron con él, que comieron con él, que predicaron con él, que hicieron tantas cosas y de pronto, pues entonces no es, ¿qué pasó? ¿Por qué está muerto? ¿Me van a agarrar a mí también? Y es interesante, pues, pensar ese análisis, ¿no? Exacto. De esa vida de los apóstoles, ¿qué habrá pasado por sus mentes al verlo crucificado, al verlo ahí, pues clavado en una cruz, verlo ahí, si es impactante. Yo realmente no sé qué haría al verlo ahí, qué pensar, me quedaría en shock, haría algo, no haría algo, y es bueno pensar también eso, sí. ¿no? Sí, porque es muy fácil, pues justamente eso, ¿no? Ver este pasaje de Pedro. Y claro, hoy en día pues hasta hemos aprendido, ¿no? Muchos enseñan, pastores y todo, hemos aprendido de que pues muchas veces nosotros somos como Pedro, ¿no? O sea, no podemos caer a juzgarlo, a criticarlo, porque tal vez en algún momento todos o la gran mayoría hemos sido Pedro, pero desde nuestra posición sí parece difícil de creer. Porque claro, vemos los milagros, las maravillas y después vemos quién es por leer todo el Nuevo Testamento y es difícil de creer oye, ¿cómo lo pueden negar? ¿No? Pero sí es el Mesías y demás, pero no, o sea, vieron ¿no? Que un paralítico pudo caminar, ¿no? Exacto. Los peces, los alimentos, ¿no? Cómo se multiplicaron y exacto. Fue para muchas personas y llega a ese punto de dentro de la decepción, tal vez, de verlo ahí, pensar, puede ser que nos equivocamos, tal vez no era, ¿y ahora qué hacemos?
¿no? Dentro de esa decepción, pues puede entrar el regresar a nuestro día a día, regresar a lo que hacíamos antes de que el Mesías tocara nuestra puerta. En este caso, como Pedro, pescar, ¿no? Y por eso está el pasaje de Juan. Entonces vamos a leer Juan 21, 3 al 7. Dice Juan 21, 3 al 7. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Quiere decir que dentro de al ver al Mesías crucificado, regresan a su vida, ¿no? A su día a día. Sí, exactamente. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se prestó el Mesías en la playa, mas los discípulos no sabían que era el Mesías. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien el Mesías amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, no ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y bueno, ahí sigue hablando sobre peces y que sí encontraron pues la red se llenó de peces, la ¿no? llevaron al mar, ahí que no se rompía. Que no se rompía, exactamente. Pero ahí lo curioso es que pues volvieron otra vez. Pedro, como pescador, volvió a pescar, volvió con su vida normal, del día a día, lo que siempre hacía, lo que sabe hacer, pescar. Y ahí pues se presenta el Mesías y no lo reconocían, no sabían que era él, ¿no? Hasta que empieza a actuar y ver de otras maneras, ¿no? Lo que el Mesías hace, pues para que lo pudieran reconocer, ¿no? Exactamente. Pues está como tú bien dices, que, bueno, como decía bien ahí, que no lo reconocían, ¿no? Y es muy interesante ver que regresan a esta situación de volver a pescar. Obviamente nos encontramos en este periodo de que él está en la tumba antes de resucitar, en este periodo de días, probablemente ya en el tercer día. ¿Y qué pasa? Que Pedro, pues, ¿qué era antes? Pescador, al igual que todos los discípulos, al igual que todos los demás discípulos. Bueno, no todos, perdón, algunos de ellos eran pescadores y nuevamente pues regresan a esta vida cotidiana que tenían, ¿no? Digamos que hasta cierto punto a su antigua vida, a pesar de, pues obviamente yo creo que en este shock, ¿no? En este shock de, pues una vez más, de lo que acaba de pasar, preguntándose: ¿es el Mesías? ¿No es el Mesías? Dijo que iba a resucitar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero yo quiero, pues aquí, recalcar y hacer este énfasis en, pues, esta situación de ellos de volver a pescar y, bueno, simplemente, pues, una vez más retomar la rutina debido a este suceso que pasa con Jesús, con Yeshua. Entonces, muchas veces ahí podemos darnos cuenta que a veces así nos pasa a nosotros también, o que nosotros podemos llegar también a caer, encontrarnos en nuestra vida en una situación en la que podemos llegar a decepcionarnos un poquito o mucho de Dios o de Jesús. ¿Por qué? Porque no es como, o no pasan las cosas, o no responde, o no sucede como creemos y esperamos que las cosas tenían que suceder, o como esperamos que Él actuara o que Él tenía que ser. A veces, pues lo primero que esperamos, ¿no? Ponemos nuestros ojos en las personas, ¿no? En alguien de enfrente. Nos vamos por las apariencias muchas veces también. Ese aspecto de todo lo puedo, ¿no? En Cristo que me fortalece, bendiciones. Vemos, el pastor trae un carro último modelo. Vemos
las instalaciones de tal vez una congregación, una iglesia, y decimos, wow, o sea, aquí hay bendición. Quiere decir que si yo entro en el camino también, voy a obtener bendición, porque está hablando de bendiciones, de prosperidad. Entonces yo espero eso. Sí. Y sí, vendrá. Claro. Pero con la intención a veces que lo hacemos, pues vamos a decir, ¿qué es lo que esperamos? Pues rápido, la prosperidad, rápido, pues que nos vaya bien en todo, ¿no? Entonces, porque cuando somos no hijos llega... de Dios, porque somos, claro, ¿no? Porque Sí. somos sus hijos, somos sus hijos. seguidores, somos coherederos del reino. Entonces, cuando no llega o no llega el momento que queremos, porque claro que va a llegar en sus momentos, pero cuando no llega el momento que queremos o luego, pues entramos en una decepción, porque nos fijamos en lo material tal vez, o nuestros enfoques no son los correctos. Exactamente. Y pues entramos en pues un pequeño decepción también, ¿no? Por aquello. Y desánimo. Y así pasan circunstancias en la vida en donde nosotros esperamos que el Señor actúe de una o de otra manera, o de acuerdo a nuestro entendimiento de cómo es Él, de cómo debería de actuar, de quién es Él para nosotros, en nosotros, o de quiénes somos nosotros para Él. Pues justamente suceden circunstancias en las que sucede distinto, o directamente pues eso, él no responde de la forma que es. Tal vez un ejemplo pequeño, tal vez, no tan grave, pues podría ser de que le pidas, ¿no? Al Padre por entendimiento para el examen. Sí, qué buen ejemplo. Y pues resulta que sacaste un rotundo 5, un 4. No. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Puede decir que haya un trasfondo en ello. Claro. Y no te preparaste lo suficiente. O tal vez sí te preparaste lo suficiente, pero aún así obtuviste un resultado pues que no esperabas. Y tal vez querías tener el apoyo de nuestro Padre, ¿no? Para que nos vaya bien y no lo obtienes. A veces pues te llegas a enojar. Tal vez no a tal grado de decir, ya no quiero saber nada. Claro. Pero sí llegas tal vez a enojarte, pues tú por tener una perspectiva, una percepción de algo que esperas y no lo obtienes. Pues bueno, ahí encontré una pequeña decepción tal vez. Y es un ejemplo muy vago, muy pequeño. Y otro, digamos que ya un extremo tal vez más difícil, puede ser el tema de justamente una enfermedad, la sanidad propia o de un pariente, de un familiar, de un hermano. Sí. Y vuelvo a lo mismo, o sea, y justamente ese es el punto, ¿no? Como comentabas, tal vez no es que, no estamos hablando aquí de una situación de alejarnos completamente, porque no es el caso tampoco de los apóstoles. No. Ni tampoco estamos hablando de que tuviéramos una perspectiva errónea o totalmente fuera del lugar de quién es Él. A lo mejor nuestros pensamientos sobre quién es Él, o sobre lo que debería de hacer, o lo que esperamos de Él, no es que esté mal, es correcto, es bíblico inclusive, pero a veces no es el tiempo. Y así pasó con ellos. Y esto es muy importante recalcarlo, porque el Mesías que ellos esperaban y esperan es el Mesías bíblico. El detalle es que ellos ignoraban una parte muy importante de una labor que el Mesías tenía que hacer antes de la restauración total de todas las cosas. Y obviamente hablando del pueblo. Por lo tanto, claro. Pues ellos se llevan este shock en ese momento por esperar algo de Él y que no sucede, no porque esperaran algo incorrecto, simplemente porque no era el tiempo. Tal vez su manera de luto de llevar ese shock, como dices, pues es pescar. Tal vez les daba calma, les daba tranquilidad, sus ideas tal vez se organizaban. El pescar, una manera de distraerse de ese pensamiento tal vez también podría ser, ¿no? Sí, exactamente. Y así nosotros también, pues puede ir para ambos lados, ¿no? Cuando sucede algo así, también depende qué tan delicado, qué tan fuerte o qué tanto haya sido nuestra esperanza del actuar, ¿no? De nuestro Señor, pues es una de dos. Muchas veces, pues no, insisto, no necesariamente es alejarnos, es llegar a algo así de negarlo, ¿no? De abandonar la fe. Simplemente es que cae el desánimo, que dejamos entonces justamente de seguir cumpliendo nuestro propósito, nuestro llamado, de seguir compartiendo la palabra, de seguir buscándolo, de tantas cosas, ¿no? Ya insisto, ya no solo de alejarse, sino simplemente de ya no, pues eso, regresar a nuestra vida cotidiana, la monotonía, aquello que sabemos hacer, en lo que estamos tranquilos,
y dejamos totalmente de buscar o perdemos ese fuego inclusive que probablemente podíamos tener. Pero ¿qué les pasó a los discípulos que para que no se quedasen en esa decepción, ¿no? Porque es un hecho. Que eso solo le duró muy poquito. Muy poquito. Se podría decir que unos 3 días. Unos 3 días. ¿Sabes? Pero pues ¿qué justamente vemos que no fue otra cosa más que tener un encuentro personal nuevamente con él. Verlo cara a cara. Literalmente nuevamente. Y no en una ocasión, sino inclusive ahí se les presenta en varias ocasiones. Pero no solo es en ese momento el hecho de que se les presente, sino también la forma en la que el Señor lo hace y Él actúa muchas veces, que se me hace pues muy increíble y hermosa de nuestro Señor. Muy poético. Muy poético. Es muy poético. Exactamente. Y Él sabe cómo llegarnos. Cómo volvernos ¿Qué es lo que nos pega también, ¿no? y es justamente Corazón. retomando este tema, este versículo que leías en Juan. Sí. Este pasaje de que vemos que Él se les aparece, se les muestra, les pide algo de comer, están pescando, les dicen tiren la red y agarran muchos peces. Obviamente, si para nosotros es inevitable acordarnos y relacionarlos, yo me imagino en ese momento a Pedro, a los apóstoles que se encontraban en ese entonces. Obviamente, ¡pum!, el flashback, ¿no? El déjà vu. Sí. El déjà vu. Porque justamente se les está volviendo a mostrar de la misma manera en la que los llamó. En la que la primera vez se acercó a ellos. Esto lo podemos leer en Lucas justamente. En Lucas capítulo 5, versículos a partir del 4. Vamos a... dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, voy de mar dentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red, ¿no? Bueno, voy a confiar en ti. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos ahí es como un espejo. Porque paralelismo, pues no, tal vez no podría ser, pero sí un espejo. Sí. Literalmente, lo que estás leyendo es cómo se les presentó por primera vez, principalmente a Pedro. Y lo que leí anteriormente, pues es cuando se les presenta por segunda vez y hace lo mismo. Es la misma manera, la misma dinámica de echa la red, pesca. Exacto. Oye, pero ¿cómo? Sí. No van a salir peces, aquí no hay peces, o está muy mal el tiempo, ¿no? Y echa la red y hay muchos peces. Entonces, ahí, como tú dices, ¿no? Ese golpe de espérate un momento, sí. ¿Quién eres tú? Sí, exactamente. Y de hecho dicen, ¿no? Que entonces lo reconocen y ya se acercan a la orilla, ¿no? Arrastran la barca y todo este suceso. Entonces es hermoso como el Padre sabe cómo volvernos a encontrar y hallar a Él. Entonces imagínense la alegría de los discípulos y de recordar, sobre todo, y eso es lo que muchas veces en esas circunstancias Dios va a hacer, va a recordarnos quién es Él y va a recordarnos de lo que es capaz y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Amén. Es justamente eso es lo que Él hace en cada uno de nosotros, es atraparnos, ¿no? Con lazos de amor, con cuerdas de amor, dice la Escritura, y justamente es cuando tenemos este encuentro cara a cara con Él que pues podemos nuevamente retomar no solo nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra creencia completa en Él, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, sino que además pues es cuando entendemos y comprendemos realmente quién es Él, que es el Mesías, que es nuestro Señor, es el Rey de Reyes, ¿no? Para el que todo lo es posible. Amén. Nos da alegría, nos va a dar alegría el
poder ver, wow, eres tú, Padre. Perdóname, ¿no? Perdóname porque por tener esta pequeña tal vez decepción. Yo esperaba sacar 10 en mi examen. Yo esperaba, pues tener esos puntos extra para poder pasar mi materia. Tal vez no me esforcé tanto. Perdón, ¿no? Por no esforzarme tanto, o tal vez, pues llegar en ese desánimo para no confiar en ti, no poder confiar en ti como debo de confiar en ti. Y eso es lo que él hace, que vuelvas a confiar en él. Vuelvas a confiar en él a través de un encuentro cara a cara. Así es. ¿No? Y hay otro suceso del cual habíamos estado comentando, donde también hay estas dos personas que tienen otro encuentro cara a cara con él. Pues nada más y nada menos que el suceso que aparece en Camino a Emaús, ¿no? En este lapso caminando hacia Emaús. Y eso lo encontramos en Lucas 24. Ok, vamos a leerlo. Vamos a buscarlo. De hecho, yo estoy aquí cerquita ya. Excelente. Vamos a pasar por todo el 24. No vamos a leer todo, pero vamos a entrar un poquito ahí entre versículos y contexto, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a leer primero Lucas 24, lo que es 13 al 17. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedido, que mientras hablaban y discutían entre sí, el Mesías, Yeshua, mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se presenta a ellos queriendo como entablar una conversación, ¿no? Sí. Pero entonces, pues, estas personas les platican qué es lo que está pasando, cuál es el chismecito. Sí, de aquel nazareno, ¿no? Aquel nazareno que, pues, se decía que era el Mesías, el que nos iba a libertar, y que fue crucificado. Y pues aquí les cuentan estos momentos. Versículo 17. En el versículo 17, pues, del interés que tenía, aquí dice Jesús, acerca de esta plática, ¿no? Vamos a leer el 21, que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, como comentábamos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya lleva 3 días, no pasa nada. Aunque, y contándole estas personas a Jesús, decían, pues, aparte de eso, ya lleva 3 días, y aparte de eso, una mujer está diciendo que dentro de sepulcro, dentro de esta tumba, pues ya no está. Y hay personas que corroboraron que sí, literalmente ya no está. Y para eso ahora vamos al 25, el versículo 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Wow, eso está muy, muy, muy contundente, muy poderoso. Así es. Y nos vamos directamente 31-32. 31-32. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Quién? Pues estas personas con las que va caminando. Mas él se desapareció de su vista. 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amigo. Es que este pasaje es increíble cuando pues nos damos cuenta justamente de lo que es realmente conocerlo, ¿no? Y tener este encuentro con él. Porque en primera, pues vemos que están estas dos personas, ¿no? Preguntando, como ya vimos, de lo que ha pasado. Lo importante, ¿no? Más los ojos de ellos estaban velados.
para que no le conociese. Para que no lo reconocieran. Así ¿Y es. qué hace? ¿Qué es lo primero que él hace? Les comienza a hablar las escrituras, desde Moisés hasta los profetas. ¿Y cómo dice? Que les empieza a hablar de todo lo que él decía. Y eso es increíble, hermano, darnos cuenta que si queremos conocer realmente quién es el Mesías, qué es lo que tenía que venir a hacer, qué es lo que tenía que, pues sí, ¿no? ¿Cuál es su labor? ¿Quién es él? Todo lo que habla de él. Como les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los Los profetas profetas. han dicho. ¿De Así quién? es, De él. de él. Entonces, ¿a dónde? Sería buena idea que todos nosotros fuéramos para saber quién es él, quiénes era, o sea, sí, quién es él, qué es lo que tenía que hacer, por quiénes tenía que venir y todo. Muy importante. Pues justamente, como dice desde Moisés, a los profetas. Ahí está la revelación. Bueno, más bien, ahí está la profecía y todo lo que viene acerca de él. Él está en toda la escritura, él está presente en toda la escritura. En el Nuevo Testamento solo tenemos la revelación y el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Pero muy importante, así como aquí estamos viendo que él es el que más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, también él, si nuestros ojos están velados, él es el que se encarga a través de las escrituras, a través como está aquí Moisés, hasta los profetas, de que él es el que nos abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para conocer eso, que es sumamente importante para saber qué es lo que ha hecho el Mesías, qué es lo que ya cumplió, qué es lo que está por cumplir, o qué es lo que ya ha cumplido, qué es lo que va a cumplir, y qué es lo que cumplirá más adelante, y más adelante, y más adelante. Por la eternidad, así es. Y entonces, es que a mí me encanta justamente esto. Es más, quiero leerlo así, tal cual. Dice el 32, ¿no? Del 31, que dice, entonces les fueron abiertos los ojos, una vez más. O sea, es él el que, permite a través de todo esto y de este encuentro cara a cara con él y de encontrarlo en las escrituras y de a través de las escrituras ver quién es él, se les abren los ojos y le reconocieron. En ese momento él se va, pero ¿y qué dice? Ahí me reconocieron, me voy. Ya me voy, ya saben quién soy. y dice versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow. Señor, o sea, qué increíble que decir que arda nuestro corazón por escucharlo a él y encontrarlo en las escrituras. Y obviamente, pues lo que ellos entendían por escrituras en ese entonces. En ellos está justamente todo. Puede ser que estas personas, igual que los apóstoles, una decepción, ¿no? El chismecito de que de esto se está hablando, sí. es wow, es la noticia, ¿no? La noticia. Y se les presenta cara a cara, ¿no? Se les presenta cara a cara a estas personas caminando, les abre el entendimiento, les abre los ojos, el velo, y hace que arda el corazón. Sí. Porque Él es el único que puede hacer que nuestro corazón arda. Él es el único que puede hacer que nuestros ojos sean abiertos. Sí. Y ese es un encuentro realmente con Él, empezando por escudriñar sus escrituras, su palabra, ¿no? Y conociendo y buscando realmente quién es Él, porque una vez más, pues, nuestros hermanos judíos, pues, tenían un entendimiento de aquel que vendría, pero no fue hasta que vino esa revelación, ese entendimiento, que lo entendieron, porque muchos de ellos en ese entonces, obviamente, lo entendieron. Es innegable, pues, claro. Los apóstoles, sus amigos de los apóstoles. Aquí no podemos decir que todos, porque de hecho, en ese entonces fueron muchos, en realidad, y solo los que podríamos decir que no fueron los líderes en este caso. Me atrevo a decir que dentro de lo que se cree, los primeros cristianos. Exactamente.
fueron judíos. Exactamente. Y lo fueron. O sea, ahora sí que eso es innegable. Y ahí está. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa hoy en día? Bueno, pues obviamente sabemos, inclusive por el mismo Pablo, que hay un velo, que es necesario que esté ahí. Pero el Mesías que ellos tenían en mente realmente es el Mesías. Simplemente él tenía que cumplir una tarea, una misión. Y para ir ahora sí que cerrando con la idea y el sencillo mensaje de este tema, aparte de un entendimiento, digamos que histórico, ¿no? Sí. Tener esta perspectiva en mente, pues nos gustaría terminar con esta importancia de conocerlo, de tener un encuentro cara a cara con él, y de que obviamente él va a ser el único que va a abrir nuestros ojos a entender su palabra, a comprenderlo y a encontrarlo y a verlo a él aquí, ¿no? Y que decíamos que dentro de las escrituras, pues dentro de las escrituras está a qué tiene que redimir, quién tiene que redimir, quién tiene por que quiénes regresar, vino a salvar. quiénes vino a salvar. Y también tenemos un plus, es el Nuevo Testamento, ¿no? Así Dentro de es. ellas, pues lo que falta también por cumplir. Exactamente. Y esa es la importancia, ¿no? Esa falta de que, más bien lo que falta por cumplir, pues es lo que esperan. Espera. Lo que esperan los judíos, y ahí encontramos una armonía dentro de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado, lo que pasará, de cómo juntamos todo y cómo se va a cumplir absolutamente todo lo que tenemos Así es. en este libro. Así es. Y bueno, yo por último quisiera, si lo encuentro rápido, aquí en Isaías 63 y 53. 53, perdón, sí. Aquí está. Isaías 53. Porque, pues una vez más, se podrá decir que hasta pareciera que son dos tipos, ¿no? De Mesías, como dije al inicio. Y sí, pero es el mismo, ¿no? Sí, son dos tareas. Va a venir de diferente manera. De diferente manera. De hecho, el mismo, hablando de Yeshua, de Jesús, el mismo en día de reposo en la sinagoga lee este pasaje de Isaías 61 de justamente lo que se estaba cumpliendo, pero faltaba algo más por cumplirse, ¿no? Entonces yo quiero terminar con este pasaje, este capítulo de Isaías 53, Chelo. los primeros versículos de este Mesías del cual pues todos hablamos, todos sabemos, del cual nos ha enamorado, nos ha cautivado, y es este. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, ¿no? Y Apocalipsis, ¿qué nos dice? La diestra, ¿no? Que Él está a la diestra. Entonces, ¿de quién va a estar hablando? Dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que hicieron los apóstoles y lo que muchos de nosotros hemos hecho. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Wow. Amén. Pues Wow. listo. ¿Algo más, hermano? ¿Quieres comentar? Pues es el Mesías, vimos las dos partes que se unen, tanto el Mesías que tenía que venir a sufrir y el Mesías Que va a restaurar. restaurador, Va a librar. victorioso, libertador. Así es. Y esas dos partes se unen y todo está junto, todo está completo. Completo. Así es. Y eso es lo que esperamos también. Nosotros también esperamos. Dos pueblos divididos, dos pueblos separados, pero dentro de ellos cada uno tiene su Mesías, su perspectiva de Mesías,
pero todos son uno. Total. Un pueblo. Así es. Un pueblo que volverá a ser uno, ¿no? Amén. Amén. Totalmente. Pues listo, familia. Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio. Esperemos que haya sido bendición, les haya gustado, hayamos aprendido todos algo nuevo. Compártanlos, ayúdenos ahí a compartir con más amigos, más hermanos en la fe, a familiares. Ahí apóyennos también con su like en nuestro canal de YouTube. Denle 5 estrellitas ahí en Spotify. Y si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, ahí no solo anunciamos cuando hay nuevos episodios, sino también estamos compartiendo versículos y más palabra. Y ahí también pueden entrar para conocer un poco más de qué se trata este proyecto de Dabar. Así que pues muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos en nuestro 6º episodio. Bye.